Buenas noches a todos los presentes. Gracias por su atención y su asistencia. En esta ocasión vamos a presentar la predefensa de mantenimiento de unidades de compresión en la industria de hidrocarburos. Este trabajo de investigación está elaborado para optar al grado de maestro en ciencias con mención en ingeniería de mantenimiento. En cuanto al contenido, tenemos que el resumen, plan de investigación, factores explicativos, configuración de una estación compresora, distribuciones de frecuencia, modelos lineales y conclusiones. Como resumen, tenemos que se explica el tiempo de paro y las horas de trabajo de mantenimiento a partir de variables como el tiempo de funcionamiento, el equipo principal que falla, el sistema que falla, el componente que falla, la causa y las tareas de mantenimiento para reparar la falla. Se establece una base de datos de 204 eventos de falla de 18 unidades de compresión que pertenecen a la estación de compresión San Antonio. Dichos eventos de falla han sido extraídos de históricos de mantenimiento de enero del 2020 a abril del 2021. Se presentan 8 distribuciones o tablas de frecuencia de falla. Se especifican 2 modelos lineales para evaluar el tiempo de paro y las horas de trabajo para reparar la falla de las unidades de compresión de gas. Los resultados de este estudio serán una contribución a la mejora en la gestión de mantenimiento. Como objetivo general tenemos que identificar los factores explicativos tales como el momento en el que ocurre la falla, el equipo principal, el sistema, el componente y la causa de la falla sobre indicadores de evaluación de la falla. Como objetivos específicos tenemos construir una tipología de los factores explicativos, tales como el momento en el que tiene lugar la falla, el equipo, el sistema, el componente y la causa de la falla. Segundo objetivo específico, establecer los indicadores de medición tanto de las características de las fallas como de sus consecuencias sobre la gestión de la empresa. Tercer objetivo específico, proponer y aplicar una metodología de evaluación de impacto de estos factores explicativos sobre los indicadores de evaluación de la falla. Como hipótesis tenemos que la duración del paro es proporcional a las horas de funcionamiento. Factores explicativos, el análisis de la falla corresponde a paradas no programadas de mantenimiento correctivo de 18 unidades de compresión de gas. Cabe recalcar aquí que la estación de compresión también tiene mantenimiento preventivo y esta gestiona sus paradas que son planificadas, ¿no? Pero estas no son objeto de este estudio. Cada unidad de compresión de gas tiene una identificación o TAC único. Se caracterizan sistemas, componentes, causas y tareas de mantenimiento en base a manuales y planos del fabricante. Y con sistema y componentes nos referimos a los elementos asociados a la unidad, digamos, ¿no? Que son importantes para su operación, como el sistema de control, el sistema de combustible, el sistema de lubricación, el sistema de admisión y escape, enfriamiento y sistema mecánico motriz. Las variables explicadas son tiempo de paro y horas de trabajo. En este esquema básico podemos ver, digamos, un esquema básico de una unidad de compresión que está compuesta por 3 equipos principales o equipos mayores, que son el compresor, que es un compresor de tipo alternativo. Todos son de marca Ariel en la estación compresora. Tenemos un motor de combustión interna, que hay en marca Caterpillar y Waukesha, y tenemos los condensadores o cooler, ¿no? De gas, entonces, en una unidad de compresión. Y aquí básicamente el esquema es similar al anterior. Aquí se puede ver, digamos, ¿no? Un compresor que tiene 4 cilindros y tiene 4 etapas de compresión. Y un motor, digamos, es el encargado, un motor de combustión interna, es impulsar al compresor, y a la vez este motor está acoplado, digamos, a través de un sistema de transmisión a un ventilador en el cooler, que es para, obviamente, al producto de aumentar la presión en el gas, hay un aumento de temperatura, y para quitar, digamos, ese aumento y proceder a una interetapa de compresión, es que se requiere del intercambiador de calor o el cooler. ¿Cómo está configurada una estación de compresión? En este caso, nosotros tenemos que los pozos de producción, el gas es extraído de los pozos de producción,
y es llevado a través de ductos de recolección hacia la planta de tratamiento de gas o estación de compresión de gas. Debido a una declinación, digamos, ¿no? en los pozos de producción del campo San Antonio, es que se tiene un descenso en la presión de los pozos productores que no permite, digamos, ¿no? mantener la producción, los niveles de producción con la presión de trabajo de la planta de tratamiento, que es 1250 psi. Entonces, es entonces que se instaló, digamos, la planta de compresión de gas, cuyo inicio, digamos, ¿no? Parte inicial del proceso consiste en un acondicionamiento del gas a través de una separación y filtrado del gas antes de entrar, digamos, ¿no? a los compresores de gas. En los compresores de gas se tienen 3 grupos identificados que van, como decía, tienen un tag único y específico y van del 501 al 518, son 18 unidades. Por ejemplo, del 501 al 506 son unidades de compresión propias de Petrobras, con una capacidad de caudal de 45 millones de pies cúbicos día. Estas tienen un compresor Ariel de 6 cilindros y tienen un motor Caterpillar de 16 cilindros. Luego se tiene otro grupo que van del 507 al 510, que son compresores de alquiler de Exterra. La diferencia de estos compresores son de capacidad similar a las de Petrobras. La diferencia radica en que el cooler tiene 4 ventiladores que están acoplados directamente al motor. En los que explicaba inicialmente, estos tienen cooler que están impulsados por motores eléctricos. En el tercer grupo son compresores, unidades de compresión de la mitad de capacidad de las anteriores, vale decir como que de 20 millones de pies cúbicos día, y estos van del 511 al 518. Estos compresores son más pequeños y cuentan solamente con un ventilador en el cooler, que está acoplado directamente al motor. A la salida del gas el gas de la compresión, de la planta de compresión, a 1200 psi aproximadamente, es reenviado nuevamente a la planta de tratamiento de gas Sábalo y a su vez ya es llevado a distribución y comercialización a los usuarios regulados y no regulados. En cuanto a las tablas de distribución de frecuencia, se tienen 8 tablas de distribución de frecuencia que vamos a detallar de la siguiente manera. Tenemos fallas por unidad compresora. De las 204 fallas analizadas y tomando en cuenta las 18 unidades de compresión, nosotros tenemos que el 14% de la falla corresponde a la unidad C504. El 11% de las fallas corresponde a la unidad C512. El 2% de las fallas corresponde a las unidades C503, C509, C506 y C510. En cuanto a las fallas por equipo mayor, ya hemos mencionado que la unidad de compresión se distingue en 3 equipos que son mayores, que son el motor, el compresor y el cooler. De las 204 fallas analizadas, se tiene que el 57% de las fallas corresponde al motor, el 38% de las fallas corresponde al compresor y el 5% de las fallas corresponde al cooler. En cuanto a las fallas por sistema, de las 204 fallas analizadas, y los 6 sistemas que se han identificado como más importantes en la unidad de compresión, se tiene que el 36% de las fallas corresponde al sistema de control, el 21% de las fallas corresponde al sistema de combustible y el 2% de las fallas corresponde al sistema mecánico. En cuanto a las fallas por componentes, se tiene que de las 204 fallas analizadas, y de los 9 componentes identificados como principales en la unidad de compresión, tenemos que el 23% de las fallas corresponde a los componentes de bujía y mecanismo de válvula, el 21% de las fallas corresponde a instrumentos de temperatura y el 2% de las fallas corresponde a componentes de la transmisión. En cuanto a las fallas por tipo de causa, tenemos que de las 204 fallas analizadas, y las 7 categorías de posibles causas de la falla, tenemos que el 39% de las fallas corresponde a lectura anormal de algún instrumento.
El 35% de las fallas corresponde a causas por desgaste en componentes o piezas. Y el 3% de las fallas corresponde a errores de operador, por operación o por fuga. En cuanto a las fallas por el tipo de tarea de mantenimiento, de las 204 fallas analizadas y las 4 categorías de tareas que se tienen, tenemos que el 39% de las fallas corresponden a tareas de acondicionar, el 32% de las fallas corresponde a tareas de inspeccionar y el 6% de las fallas corresponde a tareas de ajuste o ajustar. Respecto al tiempo de paro, podemos indicar que la clase modal del 47% se encuentra en un intervalo de 0,3 y 1,1 horas de tiempo de paro, y esta tiene una frecuencia de 96, o han ocurrido 96 fallas, que tienen un 47%, que representa un 47% de las fallas. En el límite o en la parte superior tenemos que en el intervalo de 11,8 a 39 horas de tiempo de paro, tiene una frecuencia de 5 y representa un 3%. En la parte inferior, de 0,1 a 0,3 horas de tiempo de paro, tiene una frecuencia de 50 y tiene que representa un 25% de la falla. En cuanto a las horas de trabajo para reparar la falla, tenemos que la clase modal del 59%, perdón, está entre 0,3 y 1,4 horas de trabajo. Ha tenido una frecuencia de 120 y representa un 59%. En la parte superior, de 7,5 a 39 horas de trabajo, tiene una frecuencia de 6 y representa un 3%. En la parte inferior, hasta 0,1 horas, ha habido una frecuencia de 6 que representa un 3% de la falla. Modelos lineales de mantenimiento de unidades de compresión de gas. Tenemos dos modelos lineales que son el tiempo de paro y horas de trabajo para reparar la falla. En cuanto a la estacionalidad de los modelos, a través de la prueba de raíz unitaria, podemos verificar que estos modelos esta serie de tiempos son estables en el tiempo, por lo que es posible predecir, digamos, su comportamiento. Tiempo de paro. Es un modelo de regresión lineal en el cual se tiene como variable explicada el tiempo de paro, que es la variable P12, que está en hora, y se tienen variables de tipo cuantitativas y variables de tipo binaria. Las variables cuantitativas se tiene el tiempo de funcionamiento en hora, la variable P17, el costo de repuesto en pesos bolivianos. Y en las variables binarias se tiene las variables P7-12, que es el cooler, P911, que es bujía y mecanismo de válvula, P918, que es transmisión, P1013, que es desgaste, y P1111, que es acondicionar. Como resultado de la relación podemos indicar que se tienen coeficientes estadísticamente diferentes de 0, lo cual también se puede comprobar con el test estadístico y la probabilidad. Para hacer una interpretación, digamos, ¿no?, de este análisis y estudiar el impacto de cada variable de este modelo sobre la duración esperada del paro, se han distinguido 24 situaciones admisibles. Y del análisis del valor esperado tenemos que la duración esperada del paro es proporcional al tiempo de funcionamiento. Producto del análisis tenemos del valor esperado, tenemos 24 valores de duración esperada del paro, donde tenemos que la mayor duración del paro es 24 horas y la menor duración del paro son 7 horas. 24 horas se da en un caso en el que tengamos una falla por desgaste, sea en un componente de la transmisión, me requiera una tarea de acondicionar y sea en el equipo cooler. En lo que se refiere a la bondad de ajuste, tenemos un coeficiente de determinación de 0,51 y un Durbin-Watson de 2,04, lo que me indica que no va a haber problemas de autocorrelación en el modelo. Horas de trabajo para reparar la falla. Este es un modelo de regresión lineal en el cual tenemos como variable explicada la variable
la duración esperada del trabajo, que es la variable P13, que está en horas, y tenemos variables de tipo cuantitativo y variables de tipo binario. Entonces, las variables de tipo cuantitativo tenemos la variable P4, que es tiempo de funcionamiento en horas, la variable P17 es costo de repuesto en pesos bolivianos, y las variables binarias tenemos la P911, que es bujía y mecanismo de válvula, P918, que es transmisión, P1013, desgaste, y P1111, acondicionar. Como resultado de esta segunda regresión, tenemos que indicar que los coeficientes son estadísticamente diferentes de cero, y eso también lo podemos comprobar con el test estadístico y con la probabilidad. Para hacer una interpretación y estudiar el impacto de cada variable de este modelo, se ha tenido, o se distinguen 12 situaciones admisibles. Y en cuanto al análisis del valor esperado, tenemos que las horas de trabajo de mantenimiento son proporcionales al tiempo de funcionamiento. Y del análisis también tenemos como resultado 12 valores de duración esperada del paro, donde podemos observar que la de mayor duración es de 23 horas y la de menor duración es de 7 horas. La de 23 horas se da, digamos, en el caso de que tengamos una falla que requiera una tarea de acondicionar y sea por desgaste en una pieza o componente de la transmisión. Y la de menor se da una falla que requiere una tarea distinta a la de acondicionar y sea por una causa distinta a la de desgaste y sea en la bujía o el mecanismo de válvula. En lo que se refiere a la bondad de ajuste de las horas de trabajo, tenemos un coeficiente de determinación de 0,50 y un Durbin-Watson de 2,02, cercano a 2, que me indica que no va a haber problemas de autocorrelación en el modelo. Conclusiones del primer modelo. En esta sección se presentan las conclusiones de esta investigación, que se resumen de la siguiente manera. En cuanto a la duración esperada del paro, tenemos que será superior cuando la causa de la falla es por desgaste. El componente será superior cuando el componente que falla es de la transmisión. Será superior la duración del paro cuando la tarea requerida sea condicionar y el equipo que falla sea el cooler. Por el contrario, cuando la falla ocurre en algún componente distinto de la transmisión, se disminuye la probabilidad de un aumento en la duración esperada del paro. Como resultado de las conclusiones del segundo modelo, tenemos que la duración esperada del trabajo será superior cuando la tarea requerida para reparar la falla sea condicionar, la causa de la falla sea por desgaste y el componente que falle sea de la transmisión. Por el contrario, cuando la falla ocurre en algún componente distinto de la transmisión, se disminuye la probabilidad de un aumento en la duración del trabajo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.